Viernes se presentó el paquete económico por parte de la Secretaría de Hacienda y bueno, poco después empezaron las polémicas porque hubo una del presupuesto del próximo año, del proyecto que tuvo que rectificarse, pues contenía un recorte importante para las universidades públicas. Pero para conocer un balance de qué contiene este paquete, vamos a platicar con una especialista en el tema, Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Pues, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Me imagino que has tenido oportunidad el fin de semana de revisar el contenido de este paquete. Así es. Bueno, primero que nada decir que el déficit público que se nos elevó mucho durante 2024, tenemos un déficit que cierra en 5.9%, ahora se propone un déficit de 3.9%. Entonces el ajuste en el déficit es de 2% del PIB. Sin embargo, esto puede mirarse todavía como insuficiente, es decir, que México, a pesar del esfuerzo que haga en este año, pues tendrá que seguir trabajando en la sostenibilidad de sus finanzas públicas porque se propone un gasto de infraestructura de 2.4%, es decir, menor al déficit. Esto significa que pues el endeudamiento va a ser mayor a lo que se va a invertir en infraestructura, Pascal, y esto se conoce como la regla de oro en finanzas públicas. En teoría no debiera ser mayor, y no solamente por buena práctica, sino porque además la Constitución mexicana así lo mandata, que el déficit puede justificarse siempre y cuando se vaya a proyectos productivos de inversión. Entonces esto nos dice que pues una parte del endeudamiento se va a ir a financiar el gasto corriente. Entonces todavía estamos lejos de estar en un buen balance. ¿Y gasto corriente son, entre otros, programas sociales? Sí, también, exactamente. Se van a programas sociales o a pagar nómina, ¿no? Entonces, pues no es una buena práctica y te lo digo, no está permitido en la Constitución mexicana, entonces todavía tenemos que seguir trabajando en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es importante decir además que parte del ajuste tiene, por el lado del gasto, de este 2% del PIB, casi un 1%, es un recorte al gasto. Y este recorte se enfoca, tenemos 41 entes públicos o conceptos de gasto generales recortados, ¿no? Pero si uno hace un análisis para entender en dónde se enfocan sobre todo, pues vemos con mucha tristeza que la salud fue escogida como uno de los principales rubros de recorte, y entonces ahí traemos un 0.4% del PIB. Es decir, en 2024 el gasto de salud se aprobó en 2.8% del PIB y ahora, si así se acepta en la Cámara de Diputados, se va a aprobar en 2.4% del PIB. Y otro ¿Cuánto era antes, perdón? 2.4. ¿Y quedará lamentablemente en 2%? En salud. ¿Perdón? ¿Cuánto era este año, el año en curso, y cuánto será el próximo año, de acuerdo con la propuesta, en cuanto a porcentaje del PIB? Sí, 2.8 versus 2.4. De acuerdo, perfecto. Perdemos casi medio punto del PIB en la salud. Sí. Eso es muchísimo, sobre todo en un país que está por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esta organización recomienda gastar por lo menos un 6% del producto para poder estar en posibilidad de cumplir el derecho humano a la salud. Entonces nosotros no estamos ni a la mitad de la recomendación y todavía lo rebajamos. Y luego también en la infraestructura tenemos otro recorte de 0.4% del PIB también, similar. Entonces, si te das cuenta, pues estos dos recortes representan el 0.8% del PIB, casi todo el recorte que va a haber en el gasto. Creo que es bien relevante porque pues estamos hablando de dos rubros de inversión, uno en capital humano, otro en capital físico. Otro aspecto importante es señalar que los pagos, tanto de pensiones como de costo financiero, pues se siguen elevando. Es una tendencia difícil de revertir, y esto hace que si sumamos lo que el gobierno va a gastar en pagar los intereses de su deuda, es decir, lo que por ejemplo en una familia sería pagar intereses de su tarjeta, más los pagos de pensiones, estamos hablando de que esto supera ya los 9 puntos del producto. Si sumamos lo que se va a invertir en educación, en salud y en infraestructura, esto no llega ni al 8% del producto.
Entonces estamos gastando más en este tipo de pagos que no tienen realmente un impacto en la productividad de la economía, en el capital físico y humano, ¿no? Versus pagos que son básicamente pues transferir recursos de una Sí. cuenta a otra y que no tienen estos efectos. Muy bien. Estamos conversando con Mariana Campos, directora general de México Evalúa, sobre el paquete económico que entregó el viernes Hacienda al Congreso de la Unión, en el caso de la propuesta de presupuesto a la Cámara de Diputados. Mariana, me decías en el bloque anterior que el ajuste de 2.4% al gasto va a ser menor que el déficit. ¿El endeudamiento de cuánto se puede prever? El endeudamiento es el de 3.9% del producto. Sí, y digamos, deuda nueva que tendrá que contratarse para poder pues equilibrar las finanzas públicas, ¿hay una previsión? Así es esa, es de 3.9% del PIB, 3.9%. que es el tamaño de pues esta brecha que hay entre ingresos y gastos, Sí. y pues una parte de esto se irá a deuda doméstica y otra parte será en deuda externa. Ujú. Ese es, digamos, el tamaño del techo que se le tiene permitido o que se le va a autorizar. No necesariamente tiene que consumir todo, ¿no? Pero lo que hemos visto en los últimos años es que el gobierno sí está consumiendo todo su techo aprobado, se le llama techo de endeudamiento. Y otra cosa importante es pues comentar que en México anteriormente usualmente tenía, bueno, por ejemplo, al cierre de 2018 tenía un déficit del 2%, ¿no? Entonces seguimos todavía excedidos conforme a lo que habíamos visto en el pasado, aunque definitivamente una reducción en relación al casi 6% que tenemos este año. Sí, ahora se proyecta una cifra de crecimiento de entre 2 y 3% y sin embargo, pues de acuerdo con diversas organizaciones internacionales, distintas proyecciones, el crecimiento podría ser de 1% en 2025. Así es. Entonces, la gran pregunta, que qué bueno que sacas el tema, porque la gran pregunta es qué va a pasar si no se cumple ese crecimiento, ¿no? O sea, ¿qué podemos ver? Bueno, primero decirte que una manera de evolucionar el paquete económico que México Evalúa ha puesto en la mesa siempre es que el gobierno tendría que presupuestar distintos escenarios, ¿no? Es decir, no apostarle un solo escenario, sino tener escenarios en su presupuesto y decir, bueno, si crece menos que esto o si crece más que esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, si tenemos un crecimiento similar al que proyecta el CNI o el sector privado, que es, como tú dices, alrededor del 1%, lo que va a suceder es vamos a tener dos impactos bien relevantes. El primero es que puede afectarse la recaudación, entonces crecería menos de lo que se está esperando. Y lo segundo es que este endeudamiento, de no ajustarse, es decir, si el gobierno mantiene ese techo que se le autorizó, va a representar un mayor porcentaje del PIB. Actualmente se está esperando que sea 51.4% al cierre de 2025, pero si esto crece, si la economía crece menos, ese 51.4 se elevaría en caso de mantener el mismo endeudamiento que se estaría autorizando. Sí. Entonces sí es relevante porque, pues bueno, como sabes, tenemos ahorita una gran presión en el endeudamiento y esto podría ser que tuviera, pues, cuando un indicador deuda-PIB crece, significa que va a haber más falta de liquidez en la economía porque el gobierno estará absorbiendo los recursos de ese crecimiento económico, ¿no? Ya. En cuanto al gasto social, ¿qué porcentaje del gasto va a representar de acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Hacienda? Bueno, el gasto social, Pascal, se mantiene similar a lo que, digamos, si te refieres a lo que se transfiere en subsidios y en Sí. ese tipo de aspectos. Fíjate que todavía no tenemos la información precisa porque nos hace falta que publique la Secretaría de Hacienda la base de datos así granular, pero se queda de manera similar, ¿no? Tenemos un aumento pequeño en la parte de de programa para las mujeres mayores, es que es un programa Sí, nuevo de que la 63 y presidenta 64. lanzó, Ujú. pero trae algo así como 15,000 millones de pesos, o sea, es un presupuesto bastante pequeño,
sigue siendo la pensión de adultos mayores el más importante y la distribución de recursos de estos programas es muy similar a la que hemos tenido. Entonces, no hay realmente un cambio ahí relevante. Uh-huh. No lo tenemos. Yo creo que la parte más importante es pues destacar que seguimos teniendo como esta austeridad selectiva. Uh-huh. Seguimos teniendo como algunos proyectos, ves que vienen trenes y vienen algunos proyectos de infraestructura, esos son los que se absorben la parte del proyecto de infraestructura y entonces pues a pesar de que tenemos un recorte, ¿me entiendes? Entonces el recorte pues va a ir al mantenimiento, a ese tipo de trabajos que son muy relevantes. Entonces vemos un estilo de presupuestar muy similar a lo que tenía el presidente AMLO. O sea, no vemos realmente un cambio en la manera de presupuestar, ¿no? Uh-huh. Lo que también es interesante ver es que la expansión del gasto se dio durante el año previo y el año electoral, uh-huh. Lo cual nos deja ver, ¿no? Ya que pasaron las elecciones, entonces se hace el ajuste. Uh-huh. Entonces es un estilo de gasto, digamos, pues que está correlacionado con las elecciones y esto no refleja que no hay una buena gobernanza del gasto público. Bueno, pues si el estilo de presupuestar resulta muy similar, entonces pues no es fortuito o se entiende en parte por el hecho de que sea el mismo secretario de Hacienda. Pues bueno, hay un aumento en el poder judicial. Eso sí. Estuvimos viendo muchos recortes en el sexenio de AMLO, ahorita vemos un aumento. En eso hay diferencias. En el gasto del poder judicial, seguramente por el tema de la elección. Muy bien, pues Mariana, muchísimas gracias, te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo. ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego, gracias Mariana Campos, directora general de México